personas, pero en el caso concreto de la guerra de Malvinas, era una situación terribilísima. Dice Zaffaroni, con tal Vázquez, creo que era el coautor de ese manual de derecho militar comentado, dice, en el caso de una situación terribilísima, un jefe de pelotón que detecte a un soldado que entra en pánico y que puede hacer peligrar a los otros de entrar en pánico, no es judiciable, dice, o es entendible o lo justifica de alguna manera que el jefe de pelotón ultime de un disparo a quien entra en pánico. Bueno, hubo un solo hecho de las tantas denuncias donde se nombró con nombre y apellido a un soldado de infantería de marina supuestamente asesinado por un superior, Rito Portillo, donde podía haberse producido este hecho o la investigación de este hecho, si fue un crimen o no fue un crimen. Todo el resto, estaqueamientos y demás, son castigos innecesarios, si se quiere, son en algunos casos hechos punibles, pero por el Código de Justicia Militar vigente o por el Código Penal argentino vigentes, hasta la fecha de la prescripción. Todo lo demás se ha convertido de alguna manera en una especie de operación británica para tergiversar la naturaleza de los hechos. Es decir, nosotros finalmente la guerra de Malvinas sería un enfrentamiento entre argentinos, entre soldados y superiores, y no entre la flota militar más importante de Gran Bretaña con el apoyo de la OTAN, que se movilizó al Atlántico Sur en el 82 y nos enfrentó a los argentinos. Entonces cambiamos la naturaleza del enemigo. En vez de ser el enemigo colonial, el enemigo es el interno. Y en este sentido le quiero decir a esos muchachos que son tan procesistas como los que ellos acusan, porque justamente la característica del procesismo es visualizar la doctrina de la seguridad nacional es la del enemigo interno. Y nosotros decimos que el enemigo hay que definirlo con mucha claridad, y el enemigo es quien ocupa territorialmente nuestras Islas Malvinas, y serán herramientas de enemigo todos aquellos que se pongan en subordinación de la estrategia británica. Bueno, no quiero aburrirlos más, hay muchísimos, imaginan, hay para publicar, como dice el santiagueño, hay para ser dulce con esto. Pero no los voy a aburrir más y quiero dar lugar también al debate y a responder algunas preguntas que yo sé que ha generado alguna polémica, y alguno de los asistentes, si quiere putearme o quiere decirme algo con total libertad, no hay ningún problema con eso, tenemos la piel de tigre. Ahora le pido a Hugo que tome la posta para manejar. Sí, sí, un segundito, ahí estamos, un segundo. Una pregunta de la más sencilla que hacen es si vos fuiste soldado digamos, o tuviste algún grado en alguna de las fuerzas. No, yo fui soldado conscripto, reincorporado, yo hice el servicio militar en el año 1981, me fui en la segunda baja, el ejército tenía 3 bajas, una en noviembre, otra en diciembre y la otra en marzo del año siguiente. Yo me fui en la segunda, el 23 de diciembre del 81, y fui reincorporado a filas como soldado conscripto una semana después. Aclaro esto, Perfecto. mi regimiento era el Regimiento de Infantería Mecanizado 3, General Belgrano, cito en la tablada. Cuando llegué, a todos los soldados reincorporados nos dijeron, ustedes acobáchense ahí, no van a ir. Yo desobedecí esa indicación, me fui a saludar a mis compañeros, y mis compañeros, entusiasmados, decían, Trejito, Trejito, vamos a las Malvinas, y yo me presenté voluntariamente a la compañía, pedí rol de combate, y el único lugar que tuve para reincorporarme a filas que había era la sección sanidad, o sea, la enfermería de mi regimiento, así que no había hecho el servicio militar en esta sección, así que me incorporé como auxiliar camillero, incluso hice el ejercicio ilegal de la medicina, porque en el campo uno tiene que, era camillero, pero fui enfermero, fui psicólogo, fui sacerdote, qué sé yo, los roles que me tocó, ¿no? La próxima pregunta. Perfecto. De ese soldado era Cao, ¿no? De ese regimiento era Cao. Julio Rubén Cao era compañero
del No, te regimiento de decía si de ese infantería. regimiento estaba el hijo de Delmira. Así es. En la compañía Comando fue compañero de Miguel Ángel Trinidad y otros compañeros. Yo Bien. era de la compañía Servicio, era la compañía Comando. Ahí a lo mejor si lo invitamos a Miguel a que cuente, porque él fue directamente compañero de Julio Cabo. Si está presente, ¿no? Bueno, Miguel está presente, si quiere hacer algún comentario. Yo lo invito, que lo haga. Hola Miguel, tenés No sé si me que, escuchan. tenés Buenas que noches, sacar César. el... Buenas Ahí noches, está. compañeros. ¿Está? Sí, te ¿Se escuchamos, escucha? Miguel. Bien, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Sí, César. Buenas noches, Mario Golpe, que está en el grupo, y a todos los compañeros que están participando de esta disertación magnífica, que no es por formalidad, sino porque así es, que da el compañero César Trejo, que es excelente, porque abarca tanto el campo político, el campo estrictamente vinculado a lo que la experiencia de veteranos de guerra, y también el ámbito de la política internacional, derecho internacional y la diplomacia. Realmente felicitaciones, César, por esta excelente disertación. Segundo, hiciste vos una mención, César, sobre el caso de los primeros denuncias que hicimos nosotros cuando militábamos juntos en el primigenio Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas en Capital, que como bien dijiste lo fundamos en el mismo 82. El caso que vos mencionás, yo entre mis papeles se perdió porque hace 30 años que no vivo en Argentina, pero sí recuerdo un caso siguiente que es emblemático también porque fue un soldado del Regimiento 3. Hago la aclaración también, compañero de Escuela de Formación Política, que yo soy del mismo regimiento de César. Yo era la compañía Comando y fui compañero Miguel muy Ángel, cercano Miguel de Ángel, no se escucha bien. Si podés conseguirte un Julio Cabo, auricular mejor. que después les voy a ampliar al respecto. Bien. El otro caso que yo recuerdo muy bien, César y el resto de los compañeros, fue el caso de un soldado Dale, que fue conseguí un testigo del auricular y de castigo paso le Grisero, hacemos alguna y yo me decidí pregunta a de forma César, manera a ver. de denunciarlo. Sí, Hugo, Sí. si A puedo ver, hacer mientras consiguen, voy a conseguir auricular. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo. si puedo preguntar mientras consigue el auricular el amigo. O por ahí Un suspendo. segundo. Mandame la pregunta por escrito, mandame la pregunta por escrito. El video. Aguardamos un minuto, que fue a buscar un auricular, no estaba preparado que él hablara. Yo A ver si aparece alguna otra pregunta, César. insisto que es muy La importante conexión que pone el la testimonio de Trinidad, porque Miguel ha sido uno de los primeros dirigentes que tuvimos en las organizaciones. Yo llegué a ser secretario de organización del centro, pero él tenía una responsabilidad superior al secretario general. Y es muy importante porque son testimonios que dan cuenta, porque aquellos que de alguna manera criticamos esta modalidad de, a mi entender, someterse, probablemente no por deseo de hacerlo, sino por ignorancia o por otro factor de subordinarse a la estrategia británica. Con los británicos hay que ser muy cuidadosos, son tipos, son los maestros de la diplomacia. No cualquiera se puede sentar y aún el mejor jugador sigue siendo de otra categoría sentándose con los tipos, ¿no? Los tipos en una islita de mierda han dominado el mundo y siguen teniendo una incidencia en los negocios y en la política internacional desmesurada frente a lo que realmente son como nación. Y eso es en base a que tiene una dirigencia
brillante, muy bien formada, tiene cuadros diplomáticos de excelente nivel. Nosotros tenemos cada nabo en la diplomacia argentina, o formados en una escuela de devoción a lo anglosajón, a lo europeo. Me hago cargo de lo que digo, yo trabajo en Cancillería, yo los conozco, son 8 los monos. Y realmente hay muy buenos profesionales y hay algunos tipos y señoras que defienden el interés nacional, pero son los menos. En cambio, nosotros hemos visto sucesivos diplomáticos al frente de la representación británica en Buenos Aires. Uno es mejor que el otro. El peladito Marquén, que nos parece un personaje que a veces entra en el ridículo, no es tan ridículo, es un eximio maestro de la aplicación de la diplomacia y la inteligencia británica. Hay un montón de sectores que se dicen nacionales y populares que van al besamanos de Mark Kent. Jugar con estos tipos no es fácil. Por lo tanto, es muy importante que sepamos, por lo menos hoy hemos mostrado un pedacito chiquitito del hilo de la madeja de 30 y 40 años de posguerra casi, de inteligencia británica, pero hay que estar preparado y hay que prepararse, y cualquiera que se dice defender la causa Malvina y la causa nacional, tiene que prepararse, hay que prepararse en serio, no consumiendo ideología barata. Yo siempre menciono una frase de César Vallejo, que yo llevo el nombre por el poeta peruano, decía confianza, para describir un poco lo que hacen algunos sectores de la Argentina, ¿no? Confianza en el anteojo y no en el ojo. El que mira siempre es el ojo, por más que haya un anteojo de un lente mayor, menor gradación, siempre es el ojo, hay que tener confianza en el ojo. Y el ojo no es la ideología, el anteojo es la ideología. Entonces, las ideas deben adecuarse a la realidad y no la realidad a las ideas. Entonces, cuando decimos crimen de lesa humanidad, estamos adaptando, estamos mirando con el anteojo y no con el ojo. Porque la realidad es mucho más compleja y la realidad siempre hay un sujeto. Hay dos sujetos que nunca se analizan en la política argentina. Uno es el pueblo argentino. Al pueblo argentino es un sujeto que nadie le da pelota ni lo escucha. En este caso, el ejemplo mayoritario son los combatientes en Malvinas de todo el país que nadie los escucha. Se escogen a algunos señores que se les da el micrófono, pero no se escuchan a los correntinos, a los chaqueños, a los santiagueños, a los tucumanos, a los santafesinos, a los cordobeses, a toda la mayoría de combatientes, a los bonaerenses del interior. No, se escogen algunos personajes para escucharlos. Generalmente clase media, rubiecito, blanquito, ligados a los intereses de las élites para proyectarlo, pero se esconden a la masa de los soldados. Y entonces quería, por eso, si ya tuviste tiempo, Miguel, devolverte la palabra, Miguel, para que vos des ese testimonio que estaba pendiente. Tranquilo, no, terminamos, César, así yo retomo porque sé que hubo un problema de conexión. Ahora se te escucha bien. Dale, Miguel, se escucha bien, se escuchó bien. Bueno, ven, esta tecnología no la dominamos nosotros, la dominamos. Ahí está, dale. Ahí está, Miguel, a ver. Por la excelente disertación que dio César, porque abarcó todos los campos, tanto el ámbito histórico del movimiento de excombatientes o veteranos, como el ámbito del derecho internacional, el tema de la diplomacia mal llevada por la Argentina lamentablemente, y el ámbito jurídico también y la cuestión política de fondo. Realmente ha sido muy rica tu exposición, César. Felicitaciones. Gracias. Creo que hemos incorporado muchos elementos nuevos a nuestro conocimiento de viejos militantes, lo cual confirma que todos los días aprende algo nuevo otro compañero. Respecto a que vos mencionás, César, los casos que mencionaste cuando militábamos juntos en el centro, yo, como hace 30 años que no estoy más en Argentina, no tengo todos los documentos conmigo, pero sí me acuerdo del segundo caso que abordamos de un compañero del regimiento, que por cierto, yo también soy del regimiento 3 de la Tablada, éramos compañeros tanto con César como con Julio Cao.
yo era de la compañía comando, César era de la compañía de servicios y Julio Cava de la compañía comando como yo. El otro caso también fue el regimiento nuestro. Y refería a un estaqueo y maltrato por parte de un capitán, el cual yo lo denuncié. Una pena. Hola, Miguel Ángel. Miguel Ángel no se escucha. De vuelta, por favor. Se perdió el audio. El último concepto. Ante la prensa. Y el capitán me hizo una demanda jurídica perentoria de 48 horas de las calumnias e injurias que... Bien, inmediatamente, como éramos pobres de verdad... No. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hasta dónde me escucharon? No se escucha, Miguel Ángel. La última parte se escucha con mucha dificultad. ¿Hasta dónde copiaron? No se escuchó nada. Quedaste no se escucha nada. César, te hacemos una pregunta. Acá dice que sabes de la posibilidad que los Kelper pidan ser un país independiente. Bueno, la verdad que el argumento británico de los últimos tiempos y el intento de encubrir su objetivo colonialista está en esta figura de la autodeterminación de los isleños. Las Naciones Unidas, en la resolución 2014 y en la 2065, han reconocido, primero en la 2014, que es un tema que le corresponde a la soberanía argentina. Y luego en la 2065, ahí hay con cierta habilidad británica, reconoce que hay una disputa de soberanía. Pero en todos los casos se reconoce que es un tema de descolonización. En cambio, los isleños, o los británicos, han tomado a los isleños como argumento para ir hacia una eventual autodeterminación, que no sería tal, porque en tal caso sería como una especie de Puerto Rico, Estado libre asociado, bajo la conducción de las relaciones internacionales por parte del Reino Unido y bajo su protección militar. Pero esto no corresponde desde el punto de vista del derecho, y por eso la Argentina viene diciendo desde siempre que va a respetar los intereses de los isleños, lo dice nuestra Constitución, no así los deseos, porque los deseos sería darle, obviamente, la subjetividad de determinar, es como si le preguntáramos, no sé, el día de mañana a los porteños, que me incluyo, ¿usted desea seguir siendo argentino? Y se nos ocurriera decir, no, yo quiero ser Estado libre asociado de Punta del Este. No, a nadie se le preguntan los deseos de su nacionalidad cuando la tiene. Sí, velar por sus intereses. Pero bueno, este es el argumento y hay que tener mucho cuidado porque hay, incluso en el país, como lo hemos visto en el grupo llamado la Visión Alternativa, Beatriz Arlo, Juan José Sebrelli, Emilio de Ípola, Vicente Palermo, el mogólico que es diputado acromegálico, Fernando Iglesias, bueno, Sapsay, una serie de tipos y de señoras que han suscrito la teoría de la autodeterminación de los Kelpers en los hechos y en su discurso. Entonces, en nuestro país también hay un caballo de Troya dispuesto a trabajar en esa dirección. Y por eso es importante ver todas estas maniobras para desenmascararlas. Es una farsa, pero es una farsa que tiene cierto interés
intelectual, diplomático, académico en el mundo, y también ciertos caballos de Troya internos, ¿no? César, otra pregunta, aprovechando. Acá una compañera que es becaria del CONICET dice que en el ámbito científico y en el área ambiental existen numerosas colaboraciones con grupos de investigación extranjeros. Muchos de esos grupos son británicos o parte del Commonwealth. ¿Qué opinión te merece este tipo de colaboración? Bueno, en principio el CONICET fue creado para otra cosa. Yo tuve la fortuna de conocer a uno de los promotores de la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, que es el amigo y el maestro Enrique Pedro Oliva. Fue un decreto de Perón, luego ratificado por el presidente Frondizi, de poner en marcha el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas para el interés nacional. Desafortunadamente, como todo instrumento del Estado, ha tenido la suerte o la infortunio de derivar a veces para otros usos y de otras cosas. Sí, efectivamente hay investigaciones. No está mal que haya un área de cooperación internacional. Es lo mismo que yo decía antes respecto de las conversaciones entre veteranos de guerra argentinos y británicos. No está mal per se. El tema es para qué y bajo quién, bajo la hegemonía y el proyecto de quién, en qué se da en esa situación. Y muchas veces nosotros hemos detectado que algunos dirigentes políticos que van, o incluso científicos que van a negociaciones internacionales y que suscriben acuerdos de cooperación científica o ambiental o de otra naturaleza, no van preparados, no van formados advertidos de esta enorme capacidad de la diplomacia británica de meterlos en la bolsa y de engatusarlos. Y por eso hemos sugerido la formación de cuadros técnicos de la alta dirección del Estado. Hemos empezado a hacer un seminario interjurisdiccional con la Unión de Personal Civil de la Nación en su momento, pero la idea es seguir insistiendo en la idea que la alta dirección, los investigadores y los científicos, los técnicos y el personal de agentes y funcionarios del Estado se formen en estos seminarios para advertirlos de que en cualquier momento en esos convenios, en esos acuerdos, uno puede caer en la trampa. Los británicos son habilísimos en ese sentido y sin duda que debe existir en el Consejo, en el CONICET, muchas investigaciones de cooperación con los británicos que no favorecen al interés argentino, como pasa con las últimas acciones hechas con la Dirección Nacional del Antártico y con el Instituto Antártico Argentino, donde en realidad se hicieron jornadas de cooperación, investigación científica y de pesca solamente en beneficio de quien está explotando el recurso o depredando el recurso, que es el colonialismo británico en nuestras Islas Malvinas. Así que eso le agradezco a la compañera que está en el CONICET que lo advierta, porque efectivamente eso ocurre y había que revisar cuáles son. Fíjense, el libro de Vicente Palermo, Salen las heridas, que es un bodrio, es una porquería, y que lo dice expresamente en la página 19, párrafo cuarto, dice: este libro está destinado a hacer estallar en 1000 pedazos la causa de Malvinas, contraviniendo la disposición transitoria primera, diciendo, me limpio el tuje con la disposición transitoria primera. Esa sarta de intelectuales del imperio, de alguna manera lo que están haciendo es, dicen, a mí que el pueblo argentino tenga una constitución, me limpio el culo con ella. Discúlpenme el término, compañeras y compañeros. Vicente Palermo financió toda su investigación y todo su libro contra el interés argentino, financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, para colmo de los cuales en noviembre del 2011 la Secretaría, todavía no era Ministerio de Cultura de la Nación, le dio un premio nacional de cultura por ese libro.
por ese libro encargado y que está al servicio del Imperio Británico, con guita del CONICET y con guita de la Secretaría del actual Ministerio de Cultura de la Nación, esos personajes, que los banque el Foreign Office, pero nosotros estamos bancando desde los propios institutos creados por Perón y de los propios organismos del Estado, a una sarta de cipayos que son agentes del Imperio Británico, como lo es Vicente Palermo, y lo digo con todas las letras, y me hago cargo de lo que digo. Sí, me consta personalmente. A Vicente Palermo lo conocí en las buenas épocas, donde opinaba exactamente lo contrario. Después pasó a ser un agente británico. Bueno, acá la compañera dice: tengo compañeros que han ido a la Antártida y defienden su carácter internacional como área de cooperación científica. Esta mañana asistí a una charla sobre biomonitoreo del canal de Beagle hecho por un italiano. Es un aporte más de esta compañera del CONICET. Bueno, sin duda que hay un aspecto de investigación científico-técnico internacional, nadie va a dudarlo, pero miren, está muy claro, en la causa de Malvinas, la permanencia de los británicos en Malvinas, en la permanencia colonial, no se entiende sin la unidad geopolítica del Atlántico Sur y la Antártida. Y esto no solo lo entienden así los británicos, sino que lo entendió así el general Juan Domingo Perón, que designó a la causa de la Antártida como el asunto magno de los argentinos. Por eso es tan importante que a veces las políticas públicas se cumplan. Por ejemplo, el nuevo mapa bicontinental de la República Argentina, sancionada por ley en el año 2010, decía en su artículo 3, creo, el mapa bicontinental argentino, es decir, donde realmente se le da la verdadera dimensión y donde el centro de la República Argentina ya no es Córdoba, sino la isla grande de Tierra del Fuego o las Malvinas, el centro geográfico, y donde la Antártida no es ya más un pedacito encerrado en un gráfica al costado, sino que es de alguna manera la mitad prácticamente de la República Argentina. Esa ley decía, tiene que estar en todos los despachos oficiales el mapa y en todas las escuelas públicas del país. Bueno, eso no se cumple. ¿Por qué? Porque todavía nos quieren acostumbrar a unas dimensiones de colonia agroexportadora al servicio del Imperio Británico, que es lo que todavía, lamentablemente, seguimos siendo una semicolonia dominada por el capital británico, porque nuestro comprador no es Gran Bretaña, es China, es Brasil, es Asia, es otros países del mundo. Sin embargo, el ejercicio del dominio fáctico, económico, político y cultural sigue estando en manos de Gran Bretaña. Y la consecuencia es este vaciamiento. Hay que recuperar ese concepto de asunto magno que el general Juan Domingo Perón le otorgó a la Antártida, con hechos, con presencia física. Estuvimos a punto de llegar a una guerra en los años 50 con los británicos, hubo escarceos de combate, hubo presencia de la Armada Argentina importantísima, hubo muchísimos asuntos. Hay un libro de Fontana, La pugna antártica, que es maravilloso, recomiendo su lectura, donde da cuenta de todas estas acciones. No se entiende Malvinas si no es en proyección de la Antártida. Por eso la amenaza no es solamente a unas islitas llenas de piedra, como dijo la Nata, otro agente británico, sino se trata del conflicto territorial subsistente en el mundo más importante y que significa casi una cuarta parte que tenemos en pugna del territorio nacional argentino con los británicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos en condiciones de que Miguel retome? Disculpame, otra pregunta. Nuestro compañero pregunta cómo ve el accionar del actual gobierno con el tema Malvinas, si ya hubo alguna señal, si cree que Cancillería puede hacer algo a favor. Bueno,
este gobierno inició el presidente Alberto Fernández inició con un discurso en la Asamblea Legislativa donde puso en el centro de la política internacional la causa Malvinas. Anunció 3 medidas que se iban a cumplir. Una es delimitación legal de aquello que de hecho ya está reconocido por las Naciones Unidas respecto de la extensión de la plataforma continental argentina a las 350 millas, que no es esa exactamente el título, pero bueno, así lo podemos entender. Es decir, la extensión de esos límites en función de ese reconocimiento de la extensión de la plataforma continental marítima argentina. Ese es uno. La formación de un consejo asesor amplio, donde vamos supuestamente a estar todas las entidades académicas, organizaciones de veteranos de guerra, de familiares de caídos y de todos los interesados en forma institucional, con representación institucional en ese consejo. Y el tema es una nueva ley de pesca que mitigue o morigere los efectos perniciosos de la presencia británica colonial en el Atlántico Sur para la defensa de nuestros recursos hídricos. Afortunadamente la pandemia ha interrumpido todas estas circunstancias. Al respecto yo puedo comentar, una ley de pesca es necesaria, pero además de la ley después hay que tener las herramientas para cumplirla. Y en este sentido puede existir una hermosa ley, pero si no tenemos Armada Argentina, no tenemos una flota de guerra y una flota pesquera propia y no vamos hacia la reconstrucción de una flota comercial propia, como la tuvimos con Elma en su momento, estamos fritos. O sea, va a estar linda la ley, pero no vamos a tener instrumentos para cumplirla. O sea que esto nos demanda un desafío mucho mayor que una ley. Respecto a la delimitación me parece bien, pero primero cumplamos con lo que tenemos. Si hace 10 años tenemos una ley de mapa bicontinental que no se pone en los organismos oficiales, lo primero que tendría que hacer el presidente de la Nación es colgar en su despacho el mapa bicontinental. Después que lo cuelguen los ministros, el jefe de gabinete, los secretarios, los directores nacionales y que estén todas las escuelas públicas. Porque si vamos a hacer otra ley para que aprueben otro mapa que tampoco le vamos a dar bola y no está inserto en el sistema educativo, estamos fritos también. Y el tercer punto, un consejo es fantástico. Por primera vez se le daría un marco institucional a la participación orgánica de excombatientes, de un montón de agrupaciones patrióticas que están interesadas en la causa malvina. Ahora, también hay Perón decía, si usted no quiere que se haga nada, haga una comisión y hacemos como que se hace. Entonces, depende del espíritu con que se hagan las comisiones y los consejos. Si hay nada puede reemplazar a la voluntad política. Si hacemos un consejo para que 3 o 4 se junten, un funcionario que está en Cancillería, no sé quién sabe mucho de Malvinas, ¿no? Ni de educación, pero bueno, algún funcionario que esté ahí y se junte con 2 o 3 amigos que desde hace años vienen tomando mate y demás, no va a servir para nada el consejo. Ahora, si realmente hacemos una política amplia, abierta, con todos los puntos de vista, con todos los intereses representados, se escucha, se debate seriamente, eso, bienvenido. Pero habría otras múltiples iniciativas. Yo estoy comentando las que ya se anunciaron y las que uno sabe que están en proceso de desarrollarse, pero sin la voluntad política, la ley lamentablemente termina siendo letra muerta. Esperemos que haya leyes, pero que vayan acompañados de la voluntad política de hacerlo seriamente, ¿no? César, acá nos escribe Miguel Ángel Trinidad, veterano también como vos, que recién intentamos y hubo mala señal. Dice que lo peor es que hubiera legisladores argentinos que visitaran las islas atentando contra el interés nacional. Dice, como el exdiputado y ex vicepresidente Cobos. Este tipo de visitas dejan establecidos antecedentes jurídicos que en el futuro pueden ser utilizadas contra nuestro país.
Distinto, dice, son los casos de ciudadanos que no ejercemos funciones de gobierno. Este es el comentario de Miguel Ángel Trinidad, que nos lo pasa por Yo chat. coincido plenamente con eso. Nosotros cuando organizamos los viajes de los familiares de los héroes caídos y sepultados en Malvinas, me acuerdo que mediados de la década del 90, cuando empezamos a organizar eso. Primero, el primer viaje fue en el marzo del 91, pero después, entre el 96 y el 2000, hubieron 16 viajes más que yo tuve en ese momento la responsabilidad de coorganizar junto con los familiares y con la Cancillería. Y nosotros discutimos en ese momento internamente entre los veteranos si correspondía que nosotros viajáramos. Bueno, nosotros dijimos no vamos a viajar con pasaporte, porque nuestra presencia allí puede entenderse como un aval a el tema migratorio, a la mentira que los ingleses imponen de presentar un pasaporte. ¿Quién viaja con pasaporte en su propia patria? Entonces, ahora, en el caso de los familiares, entendimos que sí, porque una madre, un padre, un hijo, un hermano, una viuda de un caído que va a visitar a su ser querido sepultado en el cementerio de Darwin, sería imposible que los británicos aplicaran el antecedente jurisdiccional por trámite migratorio, sería de reírse. Pero todo el resto de los argentinos, que no tenemos una razón vital, aunque uno pueda tener su corazón en Malvinas y su juventud transcurrió en la guerra y uno tiene compañeros caídos, nosotros dijimos no vamos a viajar. Bueno, después lamentablemente esto que habíamos decidido, cada uno hizo lo que quiso, pero menos un funcionario, estoy de acuerdo, un funcionario público, por más que rija el llamado paraguas de soberanía, el día de mañana, si viaja un diputado, si viaja un juez, si viaja un legislador cualquiera, o un miembro del Poder Ejecutivo, el primer miembro del Poder Ejecutivo que viajó a Malvinas fue el señor, el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, que ayer se dio el tupé de mancillar el nombre de uno de los más grandes argentinos que tuvimos en toda la historia, como es Ramón Carrillo. Ese sujeto despreciable que organizó viajecitos con amigos de él, de su colectividad, como Berten, como Alejandro Lerner, usando a los familiares, y que no permitió que hubiese una intervención de peritos forenses por parte de los familiares de los caídos para velar por la transparencia en los procesos de pericias forenses. Ese señor que se dio el tupé de insultar a uno de los más grandes argentinos de todos los tiempos como Ramón Carrillo, ese mismo señor es el que de alguna manera fue el primer miembro del Poder Ejecutivo que desoyó la recomendación de viajar a Malvinas con un cargo funcional. Seguramente esto los ingleses, que no son tontos, habrán tomado nota y lo tendrán como un antecedente negativo para el interés nacional. César, otra pregunta más, que especifique sobre la muerte del infante de Marina, siendo el causante su superior, me pregunta, y después vamos a otra pregunta un poco más larga. Dale, por favor. Bueno, una de los hechos que se denunciaron es la muerte del soldado conscripto Rito Portillo. Yo no estuve en el batallón de infantería de Marina 5, donde Rito estaba. Sé que el causante de eso fue un suboficial, según testimonios de algunos compañeros que yo pude recabar. Desafortunadamente, en este caso tampoco se podría hallar justicia, porque el acusado o el nombrado como causante de esa muerte murió hace unos años, así que no podría haber, digamos, actos jurídicos de enjuiciamiento, porque con un muerto no se lo puede juzgar, pero aparentemente esto es así. El resto son hechos que deberían probarse, pero que son hechos que nosotros nunca negamos.
O sea, el testimonio de Trinidad, que lamentablemente fue interrumpido por cuestiones técnicas, y el mío, dan cuenta de que nosotros desde el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas Hola, Hola, se cortó la comunicación. A ver, César. ahora, sí, ahora se escucha. Ahora se escucha, dale. Bien. No, yo decía que nosotros denunciamos esos hechos y no queremos impunidad para esos hechos, pero bueno, en el marco jurídico y en el marco político y administrativo que corresponde, para hallar la verdad y sin perjudicar a los intereses nacionales, ni la memoria de los caídos, ni la condición de los combatientes. O sea, que haya una sanción a quien de alguna manera incurrió en el incumplimiento de sus funciones abusando de subordinados, pero respetando el marco jurídico que está vigente en nuestro país. César, un par de cosas más. Por un lado, piden biografías sobre lo que vos has estado hablando. Veremos cómo por ahí nos las podés hacer llegar y pasárselo a los compañeros. A su vez, María Laura dice que comparte el link de Perón, al que vos te referiste, César, en la página una página que se llama lavaldrich.com.ar. La compañera ahí lo está difundiendo. Y te hago, yo diría casi la última, de Mariano Quina, que insiste que explique qué significa peronizar Malvinas y malvinizar el peronismo. Bueno, es una consigna que... Es seguidor, ¿eh? A ver, yo creo que Malvinas es una causa de todos los argentinos, no se puede partidizar. Pero sí hay algo claro, que es que entre el propio universo de combatientes y en la Argentina en general también, hay, podríamos decir, dos extremos. Un extremo, que es el que hoy describimos, en donde desde lo ideológico se dice que Malvinas es el manotazo de ahogado de la dictadura militar. Digamos, podríamos caracterizar en esta línea el progresismo a la izquierda, digamos. Y en el otro extremo están aquellos que recuperando el carácter de gesta de Malvinas, recuperando el carácter de héroes de los caídos y demás, pretenden reivindicar desde Malvinas todo lo actuado por el proceso militar. En ese extremo lo pondríamos a Gómez Centurión, ¿no? En un extremo el Cecín La Plata y en el otro extremo Gómez Centurión, para que se entienda, digamos. Y la única forma de interpretar ese acontecimiento histórico es volviendo a un pensamiento que trasciende lo partidario y que se convierte en una filosofía política que explica los procesos políticos argentinos y que dice que todavía estamos pendientes de emancipación nacional. Y eso es el peronismo. Entonces no se trata, porque si usted me dice peronizar en términos de Insaurralde, Magario, Néstor, Cristina, Dualde, Menem, no, yo no hablo de peronizar en esa dirección, sino de utilizar la herramienta de pensamiento filosófico, político, doctrinario que nos hace comprender la causa Malvinas. Un poco también lo vio Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, cuando vio las multitudes argentinas en la Plaza de Mayo y en todo el país, no victoriando la dictadura, sino reafirmando la recuperación de Malvinas contra Gran Bretaña, dijo: la culpa la tuvo Perón. ¿Por qué? Porque el nacionalismo popular, no el nacionalismo oligárquico, el nacionalismo popular, ese que anida en el corazón de los argentinos, es el que nos va a permitir, cuando nuestra dirigencia se ponga en coherencia con ese sentimiento del pueblo argentino, porque Perón decía: ¿cuál es un gobierno democrático? ¿Cuándo hay una democracia?
cuando el pueblo, cuando el gobierno hace lo que el pueblo quiere. Y el pueblo quiere Malvinas, quiere recuperar su soberanía. El pueblo quiere construir instituciones que lo hagan emancipar del colonialismo, quiere la emancipación económica, quiere la soberanía política, quiere la justicia social y quiere las Malvinas en el seno. La marcha peronista, hay un párrafo que no se conoce porque no se desechó en el canto, pero que refiere específicamente a las Malvinas. Esto lo descubrió hace poco una investigadora, Sofía Basalo, de la Universidad Nacional de Lanús, con quien trabajamos en las gráficas del pueblo junto a Ernesto Dufour y Mara Espasande. Ahí hay un párrafo específico sobre Malvinas. La conciencia malvinera no viene de ni siquiera tanto del revisionismo histórico que recuperó Malvinas o de Forja, sino que lo hace en los actos concretos, educativos, culturales, de defensa que hizo Perón. Entonces, a esto me refiero, no me refiero a la partidización de la causa Malvinas, a la que yo me opongo profundamente, nos oponemos, sino a que comprendamos, solamente hay una filosofía política que nos puede hacer comprender. Si no caemos en los extremismos, caemos en el defenestrar la causa Malvinas desde el progresismo bobo y desmalvinizador, antimilitarista. Nosotros necesitamos fuerzas armadas, pero no fuerzas armadas como los otros del otro extremo quieren para reprimir al pueblo argentino, justifican. Nosotros necesitamos fuerzas armadas como brazo armado de la patria y de la nación. No hay política exterior independiente si no tenemos fuerzas armadas. Y nosotros lo dijimos siendo pibes en el acta fundacional del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas. Y 38 años después, siendo unos viejos chotos, ratificamos eso que dijimos a los 20 años como pibes. Entonces, eso está vigente porque sin instrumento de la defensa nacional, como son el ejército, las Fuerzas Armadas, no hay proceso de emancipación nacional, es decir, no hay proceso de nación soberana independiente. Excelente, César. Excelente. Nos tenés que pasar esa parte de la marcha que has descubierto, no conocemos. Bueno, es muy interesante. Sí, debe ser muy interesante. Una última cosa, César. Me comentaste que la Universidad de Lanús va a hacer un acto de desagravio a la infamia sobre Ramón Carrillo. Y a su vez yo te comenté que estamos sacando un documento también en desagravio y invitamos a los amigos a que lo firmen y a darle publicidad. ¿Por qué no nos comentás un poquito lo de la Universidad de Lanús? Bueno, no es un acto de desagravio, es un acto de homenaje a uno de los más grandes patriotas de la historia argentina, que es Ramón Carrillo. Es un acto que además el pueblo argentino no necesita desagraviar. Ramón Carrillo está en todos lados. Está en los hospitales, está en las salitas de salud, está en las organizaciones libres del pueblo. Ramón Carrillo no necesita que lo desagraviemos, pero sí es importante que en estos momentos, cuando hay cierto desparpajo de nuestros enemigos por descalificar a ese gran patriota, poner la cara. Vamos a estar con Ranan Rein en comunicación, el investigador intelectual que escribió Los muchachos judíos peronistas y los muchachos musulmanes peronistas, que es vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, que va a dar testimonio, descalificando esas versiones, digamos, de la condición pro-nazi de nuestro gran patriota. Van a estar Francisco Pestana, va a estar las sobrinas de Ramón Carrillo, con quien trabajamos codo a codo desde hace más de 30 años y nos dieron una mano importante cuando estábamos en la etapa fundacional de la Federación de Veteranos de Guerra. Las primeras reuniones las hicimos ahí en la calle French, donde está la Fundación Ramón Carrillo, y va a estar también Mario Croco, que es un biólogo que es discípulo de Ramón Carrillo, de la escuela de neurobiología de Argentina, ¿no? De Ramón Carrillo.
En fin, va a estar el doctor Rachid y el doctor Viani también, y va a estar la jefa de la Cátedra de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, Elena Boschi. Yo voy a moderar, pero bueno, es uno de los tantos homenajes que todos los días en todo el territorio de la patria se le hace a quien, me comentaban las sobrinas de Carrillo que, interpelado Perón sobre la figura de Carrillo, decía, en realidad Ramón Carrillo no era peronista, decía Perón. Perón es carrillista. Para ver la dimensión del personaje al que han ofendido y que nosotros llevamos en nuestro corazón. Perón era carrillista, Carrillo no era peronista, es al revés. ¿Estamos todavía en conexión? Estamos. Hola, sí, estamos. Yo me olvidé de poner el micrófono, disculpa. No, te decía si después nos podés Sí, te pasar escuchamos perfecto, César. el volante, invitando a esa videoconferencia que se va a hacer, lo vamos a difundir. Bueno, Hugo, tiene la tarea, le paso la posta. Le debo el flyer de la invitación de Carrillo. Le debo la estrofa de la marcha peronista que hace referencia a Malvinas y le debo la bibliografía que pueda hacerle útil a las compañeras y los compañeros de... A los compañeros. Prometo mandárselo a usted y usted se lo tendrá que reenviar a los compañeros. Muchísimas gracias, yo ahí dejé mi teléfono, por WhatsApp nos estamos conectando bien y un grupo cada vez más grande. Lo último que les comento es que este viernes va a estar exponiendo el licenciado Rogelio García sobre psicogénesis y psicología del hombre en comunidad, tomando en ese sentido lo que Perón plantea en el modelo argentino. Esto va a ser este viernes a las 17:45, que es el horario habitual de las clases. Y a ver, no tengo más mensajes. Saludos, agradecimientos, César. Creo que no me he olvidado de nadie. Brillante, dice la exposición de César, Miguel Ángel Trinidad. Esa bueno. No vale porque es un amigo y un compañero, no vale. Ernesto, un fenómeno, César, Julio, Magali. ¿Qué dice acá? Julio hace una última pregunta. ¿Cuál es la situación del área de Malvinas que se organizará en la Cancillería durante el gobierno, de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno. ¿Vos tenés idea de esto? Sí, claro. La Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas se llamó en la anterior gestión, luego degradada en el gobierno de Macri como subsecretaría y ahora relanzada como secretaría, pero de Asuntos de Malvinas y Antártida, porque ahora los institutos, el Instituto Antártico y la Dirección Nacional del Antártico también le dependen a esa secretaría. Fue designado al frente de esa secretaría Daniel Filmus. Así que bueno, vamos a ver. Yo en lo personal ya he dado opinión, no lo voy a reiterar, del personaje designado. Lo pueden buscar en internet. Yo no me desdigo de las cosas que afirmo, salvo que me demuestren lo contrario. Pero bueno, esperemos que haya una apertura real, que haya una participación de cuantos más sectores y que se le preste atención. El tema de Malvinas es un tema sustantivo. El oponente es un oponente muy inteligente y sabio y al sabido, como diría el arcipreste de Ita. Y nosotros necesitamos recuperar un pensamiento estratégico y la concurrencia y la participación de las organizaciones libres del pueblo y del pueblo organizado. Así que, sin abandonar esa fe y esa esperanza, vamos a ver qué pasa de aquí en más con ese organismo.
Bueno, tengo unos últimos saludos. Markovich, un abrazo grande. Francisco Markovich, veterano de guerra. A Rita Juan Carlos dice que llegó tarde, felicitaciones. Gustavo Álvarez Rodríguez, felicitaciones, César. Gustavo Álvarez Rodríguez fue el anterior director del museo cuando, por suerte, se fue Federico Lorenz de la dirección del Museo Malvinas y quedó el amigo Álvarez Rodríguez, que nos prometimos hacer cosas, pero no le dio el tiempo, pero lo saludo con un fuerte abrazo. Bueno, ahí felicitaciones a César Trejo por su claridad y entereza, dice Orlando. Bueno, hay un montón de saludos, creo que se pueden leer en el chat, así que les agradecemos a todos. Creo que hemos cumplido con las preguntas y hemos tenido la suerte, la bendición de que la transmisión salió bastante bien. Yo les quiero, si me permitís, les quiero agradecer nuevamente, además por la constancia, porque en estas épocas donde tantas comunicaciones y conferencias hay, volver a engancharse en una que fue fallida técnicamente, la verdad que ustedes tienen ganas de torturarse con esto. Pero yo les agradezco profundamente eso y agradecer a la Escuela de Formación Política la insistencia y la perseverancia para que fuera posible. Un gusto, Un gran abrazo. Una pregunta más. César, Esto continúa. ¿Escuchás? Sí, escucho. César, ¿puedo hablar? ¿Quién es el que está hablando? No sé. Ricardo Castro quiere preguntarte. Sí, ¿Esto continúa la próxima semana y más charlas de este tipo? ¿Está previsto? La Escuela de Formación Política tiene diversos temas. Por esta vía va a haber, ya lo anunció Melgarejo este viernes, una charla de psicología desde el pensamiento nacional. Nosotros vamos a seguir desde otras instancias y seguramente también con la Escuela de Formación Política otra, pero no continúa esta semana. Igual nosotros estamos en contacto. Ricardo Castro es un gran luchador, ex soldado combatiente de Malvinas en Pinamar, y a que le mando un abrazo, pero ahora viene otra actividad de la escuela. Bien, perfecto. Sí, al tema Malvinas siempre lo tenemos presente y como decía algún compañero que me mandaba WhatsApp, dice ojalá lo podamos hacer también personalmente, siempre es tan interesante, manteniendo ahora, incorporando este tema de las videoconferencias para los compañeros que no están cerca. Felicitaciones de Julio. Y Miguel Ángel Trinidad dice que quiere hacer un comentario más. Sería el último, Miguel, a ver si podés. Sí, a ver si me copian. ¿Me copian? Se escucha. Sí. Sí, no, muy brevemente, complementando la excelente disertación de César. Esto va dirigido a todos los compañeros de este ámbito tan bueno. Hay un problema que tenemos los argentinos, y es que no ocupamos ámbitos que siempre la oligarquía los domina: la diplomacia y las Fuerzas Armadas. La diplomacia es el punto más débil del tema Malvinas. En 30 fuera de Argentina doy fe de que siempre que he hablado con los diplomáticos argentinos, salvo honrosas excepciones, siempre sentí pesada que no tenían otra. Bueno, es complicado. Ya estamos en 2 horas y pico. Y el tema Malvinas es verdaderamente inagotable y está en el sentimiento de nuestro pueblo, que es lo más importante, aunque la dirigencia política a veces no hacen honor. Cierro César, traduciendo sí. un poco lo que decía el amigo Trinidad. No tenemos que dejarle los espacios estratégicos al enemigo. La diplomacia, las Fuerzas Armadas, la universidad son espacios que tenemos que recuperar desde el Frente Nacional. No hay que regalar esos espacios y hay que dar la pelea por recuperarlos porque son herramientas centrales del proceso de emancipación nacional y de la recuperación de Malvinas. No, Miguel, esto era lo que vos querías decir.
creo interpretarte. Gracias, compañeras y compañeros, y nos vemos en la próxima. Un abrazo grande, César. Abrazo, Ricardo. Bueno, abrazo a todos. Cualquier cosa, yo dejé un teléfono.